En 1963 hasta el 78, vamos avanzando, tiene lugar el pontificado de Pablo VI. Y Pablo VI afirmó más de una vez, es que claro, todos los papas, no es cualquier cosa esta niña, no hay un santo de tan universal aceptación y devoción. Pablo VI afirmó más de una vez que le debía todo a Santa Teresita, así. A él le gustaba mucho recordar que es que fue bautizado el mismo día que ella moría, porque Giovanni Battista Montini, nace en septiembre de 1897 y le bautizan a los pocos días el 30 de septiembre, justo cuando estaba muriendo Santa Teresita. Y entonces en muchísimas de sus intervenciones se encuentran citas explícitas, pero muchas veces implícitas, al caminito, a la infancia. Por ejemplo, el 29 de diciembre de 1971, ya en los años dolorosísimos de Pablo VI, porque Pablo VI tiene 15 años de pontificado, y digamos, con una expresión muy mejorable, pero en fin, para entendernos, que los 5 primeros son de un pontificado activo y los 10 últimos son de un pontificado pasivo en que él casi, por la fuerza de los acontecimientos y la deriva de la Iglesia, pues se abandona al sufrimiento porque casi no podía hacer otra cosa. Se le había ido de las manos el concilio, el posconcilio, de una manera tremenda. La reforma de la liturgia no se hizo bien, y a la vista está. Y luego, sobre todo, estaba contemplando lo que él llamó la autodemolición de la Iglesia. Es que lo dijo el mismo Papa, la autodemolición de la Iglesia. Y en aquella homilía del año 1972, el día de San Pedro, es cuando dijo, ¿qué nos está pasando? Se habían abierto las ventanas de la Iglesia para que con el concilio entrara un viento fresco y ha penetrado un vendaval que lo está asolando todo. Y por alguna grieta del templo de Dios se ha introducido el humo de Satanás. Claro, y a partir de entonces se rieron de él con carcajadas más sonoras todos los que durante aquellos 5 primeros años le habían hecho el juego y adulado pensando que lo iban a llevar a su terreno, porque como era tan haletiano, tan dubitativo Pablo VI, pero cuando vieron que efectivamente el Papa no se movía de la doctrina católica de siempre, le abandonaron, y eso fue sobre todo a raíz de la Sacerdotali Celibatus, los que pensaban que se iba a abolir el celibato, y tuvo esa carta tan valiente, pero sobre todo el detonante fuerte fue la encíclica Humane Vitae, diciendo que desde luego la anticoncepción está fuera de la ley de Dios. Ahí se quedó completamente solo. Y como no le acompañó casi nadie, no solo los teólogos tan modernistas que había y que siguen, sino que tampoco los obispos apoyaron ni sirvieron de altavoces, pues se introdujo con carta de ciudadanía de los matrimonios que dicen ser católicos y practicantes y de todo, la anticoncepción, pero que viven fuera de la ley de Dios, lo cual ya se lo dijo la Virgen a Jacinta de Fátima. Muchos matrimonios viven fuera de la ley de Dios. La Iglesia no debe ir con las modas, la Iglesia está más allá de las modas. Satanás se vestirá de mujer. Al Señor le disgusta mucho que se hable tanto en las iglesias. Y todo eso se lo dijo en el año 18 a Jacinta. Bueno, pues resulta que Pablo VI, esos últimos años fueron de un gran silencio sufriente, silencio él no dejó, claro, de hablar, de intervenir, de viajar, pero no escribió ya ni una sola encíclica más en los 10 años últimos de su pontificado. Bueno, pues en el año 71, el 29 de diciembre, afirmó: Teresita de Lisieux nos ha enseñado el espíritu de la infancia espiritual, una de las corrientes espirituales
más vivas de la actualidad. Allí no hay nada de pueril o de afectado. Procede de estas palabras de Jesús, paradójicas, pero siempre divinas. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los fundamentos evangélicos de esta espiritualidad no podrían estar mejor asegurados. Estamos a punto de celebrar ahora los 150 años del nacimiento de la Santita. Y en este año que se va, dentro de 2 meses, hemos celebrado los 125 de su muerte. Bueno, pues en el pontificado de Pablo VI cayó el centenario del nacimiento, claro. El 2 de enero de 1973 se cumplieron los 100 años del nacimiento de Teresita. Y el Papa Pablo VI escribió una carta, tampoco muy conocida, por eso estamos rescatando en este triduo todos los documentos, una carta en la que presentaba a la Santita como una luz providencial para los hombres de nuestro tiempo. Esa carta estaba dirigida a Monseñor Badré, que era entonces el obispo de Vallée-Lisieux, y resumía en pocas páginas el Papa su pensamiento sobre Teresa, que él reducía a 2 conceptos, y creo que es un retrato soberano de la espiritualidad de la Santita. Porque el segundo concepto lo manejamos mucho, la humildad, eso está claro, en la vida de Teresita está claro, la humildad, cómo vivía en la verdad. Pero es que el vivir en la verdad, ¿cómo llamamos a una persona que afronta las situaciones con sentido de oportunidad, de verdad? Esta persona, qué realista es. Y eso es una virtud humana, porque es una derivación, una traducción del sentido común. ¿Qué es sentido común? El sentido común es un sexto sentido, es un sentido interno del alma, como la imaginación y la memoria y la vis cogitativa. Pero el sentido común es un sentido interno del alma que tiene como misión acomunar, agrupar todas las experiencias que van recogiendo los 5 sentidos externos del hombre. Entonces, lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que me duele, lo que me pica, el tacto, eso no lo hagas, eso no te acerques, eso sí. Bueno, pues yo ya tengo una experiencia que me han dado los sentidos externos y el sentido común se impone para que mi manera de obrar sea razonable. Y eso no va bien, pues el sentido común me lo dice. Entonces, la persona con sentido común, ¿qué es? Es realista, vive en la realidad, no vive en su fantasía. Y quien es realista parte de la verdad, porque la verdad, según Aristóteles, después Santo Tomás de Aquino, etcétera, claro, todos, ¿qué es la verdad? La definición de la verdad es muy sencilla. La verdad es la adecuación a la realidad. Cuando yo vivo en la realidad, estoy en la verdad y por tanto soy humilde, porque ¿cuál es mi verdad? Que no soy nada. Y entonces una de las características más salientes de la personalidad humana, espiritual y religiosa, como monja, porque en la vida religiosa falta mucho realismo. La Santa Madre lo dice, no hagáis torres sin fundamento, no penséis que vais a hacer cosas, haced lo que tenéis a mano. Y ejercitar la caridad con la que tenéis al lado. Eso es realismo. Y Santa Teresita es un modelo de esto extraordinario. Ella lo dice. Dios me concedió la gracia de no llevar ninguna ilusión al Carmelo. Por eso no vinieron las crisis y los discernimientos y las tonterías que hoy tiene todo el mundo. Ella tuvo una cosa muy explicable, que tienen muchas monjitas, porque, bueno, pues como todo lo vive la mujer tan en conjunto, todo a la vez, lo sensible, la salud, lo corporal, la cabeza, lo espiritual, lo místico, todo junto, pues claro, llega la víspera de un día grande y todo junta a la mujer se aplasta.
Y eso le pasa a la víspera de profesar a Santa Teresita, que no, que me voy. Y hace lo que han hecho tantas monjas y seguirán haciendo en toda la historia. Darle la lata a la maestra, sacarle del coro, decirle que no tiene vocación, echarse a reír la maestra y meterse otra vez las dos en el coro del brazo. Tan contentas. Bueno, pues eso ya se sabe que es así. Pero eso es lo único que tuvo Santa Teresita. El resto de la vida no le volvió a dar lata a la maestra porque era una viejita entonces de 60 y tantos años, pero una viejita que la medio aparcaba porque entonces se formaba un poco así, y bueno, ya sabe cómo van las cosas, ha aprendido la ceremonia, que lea San Juan de la Cruz y poco más. Y no digamos con la priora, que era su propia hermana 3 años y nunca entró, en los 3 años fue la única monja que no tuvo licencia con la priora, su propia hermana. Con la Gonzaga tampoco, y así fue creciendo, pero tenía un realismo tal, esto es lo que hay, esta es mi comunidad, y esta es así, y no la voy a cambiar, y esta me echa el agua sucia en la cara cuando la va, y me lo va a seguir echando el lunes que viene, cuando te colada, y lo otro, y esto es así. Y ese realismo en ella es increíble. Hay un libro muy interesante de un carmelita francés. Yo lo tengo 2 veces, pero he hecho una edición casera, no me acuerdo quién me la hizo, escrito a máquina, traducido del francés. Ahora ya creo que está en venta, pero entonces no lo estaba. Cuando hace 20 y tantos años me lo recomendó a mí un carmelita descalzo que ya está en el cielo, me dijo, eso es lo mejor que hay sobre Teresita. Y no sé cómo me hice de alguien que lo había transcrito a máquina, me lo encuadernaron, el padre Víctor de la Virgen, es su autor. Y se titula precisamente así, El realismo espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús. El realismo espiritual. Pues cuando va a retratarla, Pablo VI subraya expresamente estos 2 conceptos como definitorios del perfil espiritual de Teresita. Realismo y humildad. Y dice así, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz nos enseña a no contar solo con nuestras fuerzas, ya se trate de la virtud o de la limitación. O sea, ni puedo, ni no puedo, porque tan malo es lo segundo como lo primero. Es que con tus fuerzas no debes contar desde el momento en que no te apoyas en ellas. No puedes nunca y puedes siempre, porque las fuerzas te son prestadas. Y entonces él dice, ella nos enseña a no contar solo con nuestras fuerzas, ya se trate de la virtud o de la limitación, sino con el amor misericordioso de Cristo, que es más grande que nuestro corazón y nos une a la ofrenda de su pasión, al dinamismo de su vida. Y en lo tocante a la vida de Teresa, que aceptó el límite humano y cultural y social que supone un claustro, pues según Pablo VI, Teresita enseña el ingreso realista en una comunidad cristiana, donde estamos llamados a vivir el instante presente. Y esto nos parece una gracia sumamente deseable para nuestro tiempo. Todo esto dice el Papa Montini en la carta al obispo de Vallée-Lisieux de 1973. Y sigue diciendo que Teresita vivió su camino personal hacia la santidad en un ambiente lleno de límites, como lo era la comunidad de Lisieux, a pesar de ser 24 miembros, como lo es cualquier comunidad religiosa, con una suma de muchas pobrezas, en todo sentido, como lo es cualquier comunidad humana. Al final es un ambiente lleno de límites siempre. Y esta casa es un cielo, si puede haberlo, en la tierra. O sea, que no es el cielo del cielo. Es un cielo, si puede haberlo, en la tierra. En la medida en que en la tierra es posible, quiere decir la Santa Madre, con las limitaciones de la tierra, con las pobrezas, con las cabezas y los sistemas nerviosos y afectivos de la tierra. Somos humanos
Y esto Teresita lo capta viniendo de un ambiente tan privilegiado como el que venía, de educación, de cultura, de virtud. Y entra en esa comunidad y no dice esa tentación tan recurrente, esto no es para mí, en otros sitios seré santa, que el problema lo llevas contigo. Y entonces ella es realista, es una de las cosas más grandes en una niña de 15 años. Dios me concedió la gracia de no traer ninguna ilusión al Carmelo. Bueno, pues dice el Papa, ella no esperó para comenzar a actuar un modo de vida ideal, un ambiente de convivencia más perfecto. Digamos más bien que contribuyó a cambiar su ambiente desde dentro. La humildad es el espacio del amor. Retengan esta frase de Pablo VI. La humildad es el espacio del amor. Su búsqueda del absoluto y la trascendencia de su caridad le permitieron vencer los obstáculos, o mejor dicho, transfigurar sus límites. Era extraordinario también Pablo VI escribiendo, para mi gusto, el de los papas del siglo XX de italiano más elegante y más clásico en el decir, mejor todavía que Pacelli, que ya es decir, pero Pablo VI tiene un italiano áulico, precioso. Recuerden aquella homilía que cuando se lee en Maitines cada año nos enardece en su viaje apostólico a Manila, Jesucristo, Jesucristo, y se enardece hablando de Jesús. Bueno, pues ahí tienen esa carta preciosa y era una más de sus muchas intervenciones sobre Teresita. Y él había escrito eso que hemos dicho, de que había sido bautizado el mismo día que murió la santita, lo dijo en su alocución de una visita ad limina de obispos franceses. Y entonces iba el obispo de Sées, que es la diócesis a la que pertenece Alençon. Y claro, aprovechando que estaba allí, le dijo al obispo, o dijo a todos, nací para la Iglesia en el día en que la santa nació para el cielo. Esto os puede explicar los vínculos especiales que me unen a ella. Mi madre, que la quería mucho, me hizo conocer a Santa Teresa del Niño Jesús. He leído muchas veces la Histoire d'un homme, la primera vez cuando era joven. Fíjese, cuando era joven, nació en 1897, pues en 1938, tenía ya 41 años, pero joven, había escrito a las monjas del Carmelo de Lisieux, confesando: sigo desde hace mucho tiempo y con vivo interés el desarrollo de ese querido Carmelo de Lisieux. Tengo gran devoción a Santa Teresa, de la que conservo una pequeña reliquia sobre mi mesa de trabajo. Y en esa misma audiencia, volvemos a la audiencia del 29 de diciembre de 1971, hablando de las dos características, realismo y humildad, dice, ya de la humildad, humildad tanto más poderosa cuanto más la criatura se sabe dependiente de Dios, y porque la comparación entre todas nuestras medidas y el infinito nos obliga a agachar la frente. En Teresa la humildad no está separada de una infancia llena de confianza y abandono. A poco de ser papa, vamos saltando de unos momentos a otros, en un discurso que pronunció el 16 de febrero de 1964 en la parroquia romana de San Pío X, el Papa Pablo VI subrayó con claridad lo que había él mismo tratado de vivir y lo que quería enseñar sobre Teresita en lo tocante a la confianza que hemos de tener en la bondad de Dios, abandonándonos plenamente a su providencia misericordiosa. Y dice el Papa, un escritor moderno muy conocido termina un libro suyo afirmando, tout est grâce, todo es gracia. Pero ¿de quién es esta frase? No del mencionado escritor.
él la ha sacado y lo dice de otra fuente. Creo entender que se refiere a Bernanos, George Bernanos. Pero todos aquellos literatos de mediados del siglo XX, Bernanos, Léon Bloy, Péguy, Paul Claudel, todos ellos miran mucho a Teresita, y todos, Julien Green, ese no es francés, y todos citan de alguna manera esta frase, todo es gracia. Y dice él no es de su cosecha esa frase, dice el Papa, es de Santa Teresa del Niño Jesús, que la ha escrito en una página de sus diarios, Tout est grâce, todo puede resolverse en gracia. Por lo demás, también la Santa Carmelita no hacía más que recordar una espléndida frase de San Pablo, diligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Toda nuestra vida puede resolverse en bien si amamos al Señor. Y esto es lo que el Pastor Supremo desea a todos los que le escuchan. O sea, está hablando en tercera persona. Lo que el Pastor Supremo, lo que yo deseo. Bueno, pues este es el magisterio, o una parte de él, de Pablo VI, y quizá pudiéramos decir todavía más cosas sobre Santa Teresa del Niño Jesús. El trabajo diario, dice en aquella misma carta, y termino, del centenario, muchos prueban duramente los límites de sus fuerzas físicas y morales. Se sienten impotentes ante los inmensos problemas del mundo, del cual se sienten también justamente solidarios. El trabajo diario parece aplastante, oscuro, inútil. El sentido de la vida puede no aparecer muy claro. El silencio de Dios, como se suele decir, parece hacerse opresor. Pues bien, a unos y a otros, Teresa del Niño Jesús les enseña a no mirarse a sí mismos, sino a mirar y centrarse en el amor misericordioso de Cristo, que es mucho más grande que nuestro corazón, y nos asocia a la ofrenda de su pasión y al dinamismo de su vida. Puede enseñar a todos el camino de la infancia espiritual que está en los antípodas de la puerilidad o el infantilismo, la pasividad o la tristeza. Exhortamos vivamente a todos los sacerdotes, educadores y predicadores, así como a los teólogos, a escrutar esta doctrina espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús.